Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a grandes testimonios. Y ahora os traigo otra historia real que se titula Sufrí violencia psicológica. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Cuando conocí a Marcos, sentí algo muy especial. Si no hubiera sido así, no me habría planteado empezar una relación con él. Estaba saliendo de una relación larga y no tenía ganas de meterme en nada serio, pero una cosa es lo que tú planeas y otra lo que ocurre en tu vida. Él se presentó con una mezcla de seguridad y ternura que me desarmó. Tenía respuestas para todo, me hacía reír, me decía que yo era especial, me enviaba mensajes cada mañana, me iba a buscar por sorpresa, me mandaba fotos de cosas que le recordaban a mí, me hizo sentir una mujer única, la elegida. Él siempre tenía ganas de verme y eso me parecía muy halagador. Me esperaba fuera del trabajo casi a diario. Quería conocer a mis amigos. Planificaba todo su fin de semana haciendo planes que me pudieran apetecer. Me parecía una forma de demostrar interés. Mis amigas me decían que iba muy rápido y me preguntaban si no me agobiaba que fuera tan intenso. Pero yo les decía que no, que me encantaba, que me sentía muy a gusto con alguien para quien yo era clarísimamente su prioridad. Nunca me había sucedido. La primera vez que discutimos fue por una tontería. Le conté que había quedado con unas compañeras de la universidad a las que no veía hacía tiempo. Me preguntó si había chicos. Le dije que sí, claro, que eran amigos. Se quedó en silencio y después dijo que le molestaba, que si lo quería de verdad no haría esas cosas. Me pidió de forma muy vehemente que no fuera y no fui. Me dije a mí misma que era para evitar una pelea y que tampoco me hacía tanta ilusión. Él me abrazó y me agradeció que lo entendiera. Yo lo interpreté como amor. Ese fue mi primer gran error. Así fueron cambiando las cosas, de forma muy sutil, sin gritos, sin insultos. Al principio solo me decía que, si le quería, no haría tal o cual cosa. Enseguida argumentaba que él hacía muchas cosas por mí y que nunca se le pasaría por la cabeza hacer algo que me molestara. Después empezó a apropiarse de parcelas de mi vida y a decirme sutilmente que a mí no se me daba bien. Ya me encargó yo que los números no son lo tuyo. Déjame contarlo a mí, que se me da mejor. Tú no te preocupes por nada, que al final te lías.
Ya me encargo yo. Ahora veo que todas aquellas frases eran dardos envenenados disfrazados de dedicación y de cariño. El problema es que yo empecé a dudar de mí misma. Durante mucho tiempo creí que el problema era yo. Él me repetía que era mi oportunidad de tener una pareja seria, que nadie me iba a querer como él. Y muchas veces añadía que yo tenía mucha suerte de que a él no le importaran mis defectos. Me convenció para que dejara el piso en el que vivía con 2 amigas y me mudara con él. Decía que era más cómodo y que me estaba haciendo un gran favor, pero también sabía que no me podía negar a aquel gran favor sin que eso diera lugar a una sonada bronca. Mis amigas me decían que estaba cambiando, que ya no quedaba con ellas. Yo les dije que era una etapa, que hay momentos en los que te centras más en tu pareja y era mi elección en ese momento. En el fondo sabía que no era verdad. No intentaba engañarlas a ellas, sino a mí misma. Dejé de ir al gimnasio porque le molestaba que entrenara con un monitor. Dejé de publicar en redes porque decía que la gente podía malinterpretar mis posts, porque era demasiado ingenua. Empecé a decir que no a planes, a aislarme. Mi mundo se fue reduciendo. Cada decisión que tomaba, por pequeña que fuera, pasaba por él. Qué ropa me ponía, qué series veíamos, qué podíamos comer, etc. Y si me rebelaba, si protestaba, si levantaba la voz, teníamos una gran discusión. Pero lo peor venía después. No me hablaba, me trataba como una distancia, me trataba con una distancia y una frialdad que me destrozaba. Por muy mal que me viera, el que siempre decía que se desvivía por mí, no me miraba ni a los ojos. Aquello a mí me mataba y entonces me desesperaba. Le pedía perdón, lloraba y después de un tiempo que podía ser hasta una semana, me levantaba el castigo y volvía a hablarme, no sin antes decirme que no entendía por qué lo llevaba al límite, que todo era siempre culpa mía. Una noche después de una disputa absurda, porque yo había tardado 10 minutos en contestar un mensaje, estalló, me gritó, insultándome de una manera que pocas veces había escuchado en mi vida. Él estaba fuera de sí y me asusté. Me encerré en el baño muerta de miedo y sin dejar de llorar. Al día siguiente me dijo que lo sentía, que yo le hacía perder los nervios, por lo mucho que me quería. Le perdoné, por supuesto, esa y 1000 veces más, en las que perdió los papeles y volvió a decirme cosas terribles, cada vez más hirientes y humillantes. Con el tiempo empecé a sentir ansiedad. Me despertaba en medio de la noche con una gran opresión en el pecho. Me costaba concentrarme en el trabajo. Mis jefes me pidieron que me centrara, que me notaban desconectada. Lo estaba. Siempre estaba pensando en la última discusión que habíamos tenido. Fui a la médica de cabecera y me recetó unas pastillas para dormir.
No le conté lo que pasaba en casa. No sabía ni cómo explicarlo. No había golpes, solo esa sensación de estar siempre haciendo algo malo o que era un desastre. Alguien incapaz de llevar su propia vida y de hacer feliz a su pareja. Un día mi hermana me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me invitó a comer. Fue directa y me dijo que no le gustaba cómo me trataba Marcos, ni cómo me veía. Y sobre todo, que no tenía que aguantar todo aquello. Me puse a llorar y reconocí que tenía razón. Ella me abrazó y me dijo que me apoyaría. Me dio la fuerza que necesitaba para plantarme, para analizar lo que estaba ocurriendo, sin que él me lo contara y llegar a mis conclusiones. Estaba claro que él era una persona dominante y controladora. Me quedé ahí porque no quería admitir lo siguiente, que era un maltratador. Me daba miedo asumir que yo era una mujer maltratada. Eso fue lo primero que dijo el psicólogo al que mi hermana me arrastró. Me aparté de él de la noche a la mañana sin dar ninguna explicación, como me había recomendado el terapeuta. Solo le envié un email diciéndole que no podía seguir la relación y que no se pusiera en contacto conmigo o tomaría medidas legales. Me cambié de móvil y pedí traslado de oficina. Me costó, pero me he liberado del maltrato psicológico que sufrí durante 3 años. Vuelvo a ser libre y quiero que las mujeres que están en esta situación sepan que pueden salir de ella si quieren y volver a ser felices. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este nuevo vídeo con una historia real. Espero que os guste este contenido dedicado a historias reales. Si es así, lo apoyáis con vuestros likes para que la plataforma de YouTube lo comparta entre muchísimas más personas. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.